La noche descendía sobre el reino como un vendaje oscuro. Las antorchas del palacio ardían con una luz cansada, incapaz de disipar del todo las sombras que se extendían por los pasillos. Allí, donde el mármol brillaba como luna petrificada y el silencio era ley, los sirvientes caminaban con pasos ligeros, temiendo despertar a la enfermedad que dormía en las cámaras reales. Los médicos habían sido llamados uno tras otro, pero sus remedios antiguos ya no surtían efecto. Los poderosos, frágiles tras sus coronas, temblaban como mortales, y cuando el miedo los rodeaba, la superstición abría sus puertas. Fue entonces cuando comenzaron a circular susurros prohibidos entre las habitaciones del palacio. Hay un remedio más fuerte, un remedio que no está escrito en los libros. En una sala apartada, el aire estaba impregnado de incienso y desespero. Alrededor del lecho del príncipe enfermo, nobles y sacerdotes discutían en voz baja, temiendo pronunciar en palabras lo que todos ya pensaban. Los ojos del confesor real se nublaron mientras murmuraba: «Los inocentes traen consigo la pureza que nosotros hemos perdido», una frase que, aunque tímida, abrió un abismo. Porque en la oscuridad del poder, la enfermedad no solo degradaba el cuerpo, sino también la moral. Las ventanas del palacio reflejaban la tormenta que se acercaba, y el viento golpeaba los vitrales como si quisiera impedir lo inevitable. Afuera, los aldeanos dormían sin saber que ese mismo cielo que los protegía albergaba una verdad macabra. La vida de los pobres podía convertirse en medicina para los ricos, y mientras la luna ascendía entre nubes espesas, un hombre encapuchado cruzaba las puertas del palacio con una caja de madera oculta bajo el abrigo. Sus pasos eran firmes, sus ojos vacíos. Traía el remedio que buscaban, un remedio que no debía existir. Si estas historias enterradas tocan tu espíritu, suscríbete y acompáñanos a desenterrar lo que el tiempo intentó silenciar. Porque incluso en los reinos más brillantes, hubo noches en que el poder bebió de lo que jamás debió tocar. Europa, siglos XV al XVII. Una era en la que la peste, la viruela y las fiebres misteriosas caminaban por las calles como espectros visibles. Los médicos, limitados por el conocimiento de su época, ofrecían sangrías, ungüentos improvisados y oraciones desesperadas. Pero cuando la enfermedad tocaba a un campesino, se decía que era el destino. Cuando tocaba a un noble, se decía que era una injusticia. Las cortes europeas, desde Francia hasta Polonia, comenzaron a abrazar ideas que mezclaban fe, superstición y miedo. Los alquimistas hablaban de sangre vital, los sacerdotes advertían sobre el castigo divino, y los consejeros reales, incapaces de aceptar la fragilidad humana de sus soberanos, buscaban remedios que no provenían de la ciencia, sino del sacrificio. Así nació una práctica oscura, la creencia de que la vitalidad de los jóvenes, su fuerza y su pureza espiritual podía transferirse a los poderosos. Algunos la llamaron medicina de sangre fresca. Otros, más supersticiosos, la describían como la cura del alma robada. Crónicas silenciosas, ocultas en diarios de confesor, cartas de sirvientes y registros médicos nunca publicados, hablan de niños llevados a palacios bajo pretextos piadosos, bendiciones, bendecir al príncipe, acompañar en oración. Nadie decía la verdad. En los pueblos, la desaparición de pequeños era explicada con rumores de brujas o lobos. Pero los ancianos sabían que no eran bestias los que los tomaban, sino carruajes con insignias reales. Los poderosos justificaban estas prácticas con argumentos de fe. Es un intercambio sagrado. Es para salvar al reino. Dios entiende el sacrificio. Pero la historia, que nunca olvida, dejó escrito un juicio distinto. No era fe, era miedo. No era medicina, era abuso disfrazado de milagro. La enfermedad avanzó por el palacio como un visitante silencioso. Nadie sabía exactamente cuándo comenzó, pero todos vieron cómo, una a una, las manos que antes empuñaban cetros comenzaron a temblar. El príncipe no era el único enfermo. Consejeros, duques y damas de la corte empezaron a caer en cama, y con cada nueva fiebre, con cada tos que estremecía los pasillos, crecía también el pánico. Fue entonces cuando los rumores dejaron de ser susurros y se convirtieron en órdenes. Una noche, mientras las campanas marcaban la hora nona,
3 caballeros salieron del palacio con una lista oculta en el bolsillo. No llevaban armas visibles, pero sí un mandato sellado por el rey. En los márgenes del documento había una frase breve, escrita con tinta apresurada: «Buscad a los sanos». En la aldea cercana, la gente despertó con el sonido de cascos contra la tierra húmeda. Los hombres del palacio no entraron por violencia, entraron por autoridad. Tocaban puertas, examinaban rostros, medían la respiración de los jóvenes como si eligieran ganado, y cuando encontraban a uno fuerte, uno que no había sido tocado por la enfermedad, simplemente asentían. El silencio que seguía era más mortal que cualquier espada. En el palacio, los sirvientes empezaron a notar movimientos extraños al caer la noche. Niños traídos bajo capuchas, conducidos por pasillos secundarios hacia cámaras donde entraban médicos y salían sacerdotes. Nadie explicaba nada. Nadie tenía permiso de preguntar. Isabel, una joven doncella, escuchó accidentalmente una conversación entre 2 curanderos. «Dicen que la sangre de los inocentes absorbe la fiebre». «¿Y si no es cierto?», preguntó el otro. «No depende de nosotros», respondió el primero. «Depende de la necesidad del reino». Aquellas palabras perforaron la atmósfera del palacio como una daga invisible. No era un tratamiento médico, no era un acto religioso, era desesperación disfrazada de fe. Y mientras el príncipe deliraba en su lecho, una idea siniestra comenzó a tomar forma entre los muros. Si la vida del reino dependía de sacrificios silenciosos, entonces el alma del reino ya estaba enferma mucho antes que su cuerpo. El amanecer llegó sin cantar. La luz, en vez de iluminar, pareció acusar. En los pasillos del palacio, las antorchas seguían encendidas, como si nadie hubiese tenido valor de apagarlas durante la noche. Los médicos agotados caminaban con los ojos hundidos. Los sacerdotes murmuraban plegarias que sonaban más a excusas que a fe. Algo se había quebrado, y todos lo sabían. Los niños seleccionados habían sido llevados a una sala apartada, un antiguo oratorio convertido en cámara médica. Las paredes aún conservaban frescos de ángeles, pero sus rostros estaban oscurecidos por el humo de las lámparas. Allí, el ambiente olía a cera, a hierbas y a miedo. El príncipe, pálido como invierno, reposaba en un lecho rodeado de frascos y libros abiertos. A su lado, el curandero real preparaba un ungüento extraño, mientras sus manos temblaban. «Debemos intentarlo», dijo, sin mirar a nadie. «El reino no puede perder a su heredero». Los nobles presentes asintieron, pero ninguno quiso mirar a los pequeños que esperaban en silencio. Eran solo sombras en el rincón, sombras con nombre, con vida, con padres que no sabían dónde estaban. La ceremonia comenzó al caer la tarde. Un sacerdote abrió un libro antiguo y comenzó a recitar palabras que parecían mezcla de oración y conjuro. Los médicos movían instrumentos, murmurando que aquello era un acto necesario, un sacrificio temporal, un remedio bendecido por el cielo. Uno de los niños, el más pequeño, retrocedió un paso. Sus ojos, húmedos, buscaron una mirada humana en la sala. Solo encontró rostros de piedra. Fue Isabel, la doncella que había escuchado la conversación, quien rompió el silencio. Dio un paso adelante, temblando. «Esto no es medicina», susurró. «Esto es miedo». Sus palabras no fueron un grito, no necesitaban serlo. El sacerdote cerró el libro. El curandero bajó la mirada. Por un instante el palacio dejó de respirar, pero el poder, herido de pánico, no tolera verdades. Un noble ordenó que la joven fuese retirada de la sala. El príncipe deliraba. El reino temblaba. Y los inocentes seguían allí. Aquella noche el cielo se cubrió de nubes negras. No cayó tormenta, pero todos los que estaban presentes sintieron el peso de una condena. No porque el sacrificio fuese ejecutado, sino porque nadie tuvo fuerza para detenerlo. A veces la caída de un reino no comienza con guerra, sino con un silencio que nadie se atreve a romper. Los días siguientes se movieron como una procesión lenta, cargada de culpa y superstición. El palacio entero, desde las cocinas hasta la sala del trono, parecía respirar con dificultad. Nadie mencionaba lo ocurrido en el oratorio, pero todos lo sentían, un peso invisible que se adhería a la piel, a los muros, a las oraciones. Los inocentes no fueron devueltos a la aldea.
Permanecieron en una habitación estrecha, vigilados por guardias que evitaban mirarlos a los ojos. No recibían castigo, pero tampoco libertad. Eran preservados, y según decían los médicos, como si la pureza pudiera almacenarse igual que un remedio en una jarra de vidrio. Fue allí, en ese cautiverio silencioso, donde surgió la resistencia más inesperada. No con gritos, no con fugas, no con rebeliones, sino con fe. La pequeña sala tenía una ventana alta que dejaba entrar un hilo de luz cada mañana. Los niños, sin comprender del todo lo que les ocurría, se reunían debajo de ese rayo para calentarse y murmurar plegarias aprendidas de memoria. Nadie les había enseñado a rezar así. Rezaban porque el alma, incluso en el miedo, busca siempre un refugio. Una noche, Isabel, la doncella expulsada por atreverse a hablar, logró colarse hasta la sala donde estaban encerrados. Traía pan envuelto en un paño y una expresión de agotada determinación. «No puedo sacarlos de aquí», dijo en voz baja, «pero puedo recordar sus nombres». Y uno por uno los niños los pronunciaron. Nombres sencillos, de aldeas que nunca aparecerían en los mapas. Isabel los repitió como si fueran piedras preciosas que debía proteger con su vida. Aquello no los liberaba, pero evitaba que se convirtieran en sombras sin identidad. Mientras tanto, en la corte empezó a circular un miedo diferente. Los sacerdotes debatían en secreto si el sacrificio, aquel remedio maldito, había ofendido a Dios más de lo que ayudaba al reino. Los nobles dormían mal, viendo en sueños rostros de niños que no conocían. Y el príncipe, aunque su fiebre retrocedía un poco, parecía más pálido que antes, como si la enfermedad hubiese cambiado de forma en lugar de desaparecer. El cautiverio de los inocentes reveló una verdad que el reino no podía seguir ignorando. No se puede sanar un cuerpo cuando el espíritu entero está enfermo. Y la resistencia, pequeña pero luminosa, comenzó a nacer no en los poderosos, sino en aquellos que aún recordaban con pasión. La noche en que todo cambió no fue anunciada por tormentas ni por signos visibles. Fue un silencio, uno tan profundo que parecía tener peso, el que descendió sobre el palacio como una advertencia. Las antorchas ardían sin chisporrotear, los pasillos estaban vacíos, y el viento, que siempre aullaba entre las almenas, se detuvo como si temiera entrar. En la cámara del príncipe, los médicos discutían en voz baja. Aunque su fiebre había bajado, su mirada estaba perdida, como si el alma hubiese quedado suspendida entre dos mundos. El rey, desesperado, paseaba de un lado a otro murmurando plegarias que hacía tiempo habían dejado de ser sinceras. Fue entonces cuando se escuchó un sonido extraño, no un llanto, no un grito, una melodía, un canto suave, tenue, casi infantil. Venía del ala norte, allí donde los inocentes estaban encerrados. Los guardias corrieron hacia la sala, pero al llegar se detuvieron en seco. Los niños no estaban dormidos. Estaban de rodillas, formando un círculo bajo la ventana, cantando una oración que nadie les había enseñado. Era una melodía simple, repetitiva, con palabras que parecían más antiguas que el propio reino. Y en el centro del círculo flotaba un rayo de luz blanca, tan pura que no iluminaba, purificaba. Uno de los guardias cayó de rodillas sin entender por qué. El otro empezó a llorar sin poder explicarlo. La luz, suave como una caricia, atravesó el pasillo entero, subió por las escaleras y llegó a la cámara del príncipe. Los presentes vieron cómo una claridad blanca se posaba sobre su pecho, como si una mano invisible lo llamara de regreso. Por primera vez en semanas, el joven respiró sin esfuerzo. Sus ojos se suavizaron, la fiebre se desvaneció. No hubo milagro espectacular, no hubo voces del cielo ni señales de fuego, solo una luz silenciosa, nacida del canto de aquellos a quienes habían intentado sacrificar. Al amanecer los niños seguían dormidos, abrazados los unos a los otros, como si la oración los hubiese agotado. Ninguno recordaba la melodía, ninguno decía haber cantado, pero todos los presentes, médicos, guardias, incluso el rey, entendieron lo mismo. La cura nunca vino del sufrimiento de los inocentes, sino de la pureza que ellos habían protegido a pesar del poder. Y desde ese día, un rumor comenzó a recorrer el reino, que cuando la injusticia es demasiado grande,
el cielo no envía castigo, envía un silencio que revela la verdad. Con el paso de los meses, el palacio intentó enterrar lo sucedido bajo capas de solemnidad y silencio. Los nobles retomaron sus banquetes, los médicos volvieron a recetar ungüentos inútiles y los sacerdotes, temerosos de admitir su error, prefirieron llamar al milagro una intervención divina, sin mencionar quiénes lo habían provocado. Pero la memoria tiene un modo peculiar de resistir. Se aferra no a las palabras de los poderosos, sino a los murmullos del pueblo. En la aldea, las familias empezaron a notar que aquellos niños, los que habían desaparecido en la noche más oscura, regresaron distintos, no enfermos, no heridos, no marcados por el miedo, sino más serenos, como si hubieran visto algo que los adultos no podían comprender. Cuando se les preguntaba qué había ocurrido en el palacio, ellos guardaban silencio y levantaban la mirada hacia el cielo, un silencio que decía más que cualquier testimonio. Las crónicas oficiales nunca mencionaron la práctica prohibida. Los registros médicos fueron sellados. Los consejeros, temiendo repercusiones, destruyeron documentos y ordenaron a los guardias callar bajo juramento. Pero la verdad se filtró como el agua entre los dedos. Los peregrinos hablaban de una luz que había descendido en el palacio. Los campesinos susurraban que la voz de los inocentes había sido escuchada por un cielo que ya no respondía a reyes. Los viajeros contaban que en algunas noches aún podía escucharse un canto tenue proveniente de la dirección de la fortaleza, un canto sin palabras, como una plegaria hecha de aire. Con los años, los niños crecieron. Algunos se hicieron agricultores, otros artesanos, otros soldados, pero en cada uno quedó una huella luminosa, una serenidad inexplicable, una compasión profunda, una fuerza que no venía del cuerpo, sino de un recuerdo. Nunca lo dijeron en voz alta, pero todos sabían que algo en ellos había sido salvado, no por los poderosos, sino por algo más alto que el miedo. En ciertos pueblos se encendían velas cada año para recordar a los pequeños que, sin quererlo, habían revelado la verdadera enfermedad del reino, no la fiebre del príncipe, sino la fiebre moral del poder. Y así, el legado no quedó escrito en libros, sino en la memoria viva de los humildes. Porque al final, no fue el sufrimiento lo que salvó al reino, sino la inocencia que se negó a corromperse. Con los años, los muros del palacio siguieron en pie, altivos y silenciosos, como si nada hubiera ocurrido entre sus sombras. Los visitantes admiraban los tapices, las columnas, los vitrales, pero no sabían que bajo esa belleza dormía un recuerdo que jamás debía repetirse. Porque no hay reino verdaderamente grande si sostiene su poder sobre la inocencia sacrificada. La enfermedad del príncipe pasó, pero la enfermedad del espíritu quedó expuesta como una herida abierta. Los nobles comprendieron, aunque nunca lo confesaran, que sus coronas no los habían salvado del miedo, sino que los habían llevado a cometer un acto que incluso el cielo se negó a bendecir, y cuando recordaban la noche de la melodía silenciosa, sentían un estremecimiento que no provenía del frío, sino de la conciencia. Las historias oficiales escribirían años después que el príncipe sanó por obra divina. Pero los que estuvieron allí sabían la verdad, que hubo un momento en que los inocentes, en su pureza, elevaron una plegaria que ningún poder humano habría podido invocar. Una plegaria que no pedía venganza, ni recompensa, ni justicia, solo luz. Si esta historia ha tocado tu espíritu, compártela para que no muera en el silencio. Porque la memoria, cuando nace del dolor y de la verdad, es el único remedio que no necesita sacrificios. Que el reino recuerde para siempre esta lección. Ninguna enfermedad del cuerpo es tan peligrosa como la enfermedad moral que nace del miedo y del abuso del poder, y que la sangre de los inocentes jamás vuelva a ser llamada medicina.